Primero porque el museo no se deja. Las exposiciones parecen autosuficientes, no hay hueco para que diseñemos mecanismos de mediación y de interlocución con los públicos. Pero por otro lado, las propias dinámicas de un departamento de educación hacen que estén, posiblemente con razón, más atentos a atender a la mirada de colegios que están en la lista de espera para asistir a ver el Guernica o atender a los pequeños talleres que se organizan, que a repensar desde el punto de vista educativo todo el proyecto expositivo y todo el proyecto ideológico del museo. Es decir, que es un tema complejo, no es simplemente que el museo, o sea, la parte expositiva sea impermeable, sino que también las dinámicas de la educación les cuesta engranarse dentro de una transformación general de los mecanismos de relación con los públicos. Sin embargo, nuestro fin no es exclusivamente el hacer poroso el discurso del propio museo, sino también, como os he dicho, crear, dotar o permitir que se generen herramientas de conocimiento del mundo contemporáneo desde el museo. Obviamente, en este sentido, sabemos que no lo podemos hacer solos, las instituciones per se no generan nada, sino lo que pretendemos es establecer vínculos con aquellos agentes, colectivos, asociaciones, incluso instituciones que están trabajando en el mismo sentido. Lo que ocurre que nos hemos encontrado que es muy difícil establecer esas relaciones siendo el Reina Sofía. Es muy difícil ponerse una piel de pequeño o de cordero cuando llevas el logo detrás. Se generan numerosas sospechas de vampirización o capitalización del esfuerzo ajeno, y por lo tanto estamos jugando un poco como el zorro y el principito, intentando que el acercamiento se produzca a través de una paulatina toma de confianza de unos con otros, lo cual es bastante complejo. Posiblemente la mejor posición sea el esperar que los colectivos, una vez que empezamos a definir nuestra disponibilidad y los marcos en los que queremos trabajar, empiecen a proponernos proyectos. Algunos de estos ya se han puesto en marcha. Recientemente empezamos un proyecto con la Universidad Nómada, en la que nos proponían abrir un vector de análisis de la crisis contemporánea, en el que integraran desde urbanistas, economistas, artistas, activistas del feminismo, generando una trama que podría reunirse y debatir en el Reina Sofía, pero no exclusivamente en el Reina Sofía, sino que podría trabajar fuera también. El Reina Sofía lo único que haría sería darle la visibilidad y el apoyo de una institución del Estado, por un lado, pero por otro lado también sabría hacerse, en ese sentido, dotaría del peso cuando se nos pidiera, pero luego seríamos capaces, o deberíamos ser capaces, de retirar ese peso y hacer que esas actividades se diseminaran y se produjeran al margen de nuestros muros. En ese caso, nuestra presencia sería exclusivamente de dotación de infraestructuras, es decir, de financiación, ya fuera nuestra o de aquella que nosotros como institución con cierto peso pudiéramos llegar a catalizar. Otro proyecto que hemos empezado a hacer es uno, enormemente interesante, pero a la vez muy complejo, porque se sale de las fronteras del Estado español y que pretende la cooperación con una red de investigación que surge en América Latina con el fin de proteger el legado del activismo artístico de los 60 y los 70 frente al expolio que está siendo sometido desde los últimos 4 o 5 años, desde el boom del arte latinoamericano activista,
por parte de los museos europeos y norteamericanos, que están, digamos, comprando sistemáticamente los archivos de los ya ancianos o inmediatamente fallecidos activistas de la época. Es, digamos, uno de los trabajos, yo creo que más, digamos, casi de rol histórico, digamos, porque podría redefinir las relaciones coloniales de un museo metropolitano con sus antiguas colonias, entre comillas, pero sin embargo, como podéis imaginaros, es enormemente complicado políticamente, ya que podría convertirse fácilmente en un mecanismo más sofisticado de lo colonial. Es decir, que podríamos llegar a simplemente ponernos la medalla del nuevo museo europeo, el que sabe hacerlo bien, frente a los americanos, que serían los que lo hacen mal, pero finalmente acabaríamos también capitalizando el legado del activismo de los años 60 y 70 latinoamericano, cuando realmente es un activo fundamental para las sociedades en que este se fraguó. La semana pasada, y también responsable de esta gripe, estuve en Rosario, que fue el lugar de origen de Tucumanarde, este movimiento artístico político del 68, que también se presentó en Kassel, y me pude dar cuenta del poder que puede tener el rescate y el reconocimiento de un material por la propia comunidad de investigación latinoamericana. Por ejemplo, abriendo los partes del archivo, investigadores chilenos pudieron reconstruir fragmentos del legado y de la memoria del activismo de la época de Allende, que había sido sistemáticamente destruido y del cual no existía ya ningún resto. Las cartas que León Ferrari enviara a X, esas cartas están conservadas y en el lado argentino, y aquello tenía una capacidad de empoderamiento, de reconocimiento y de activación que desaparecería si el legado de Tucumanarde es comprado por X millones de euros o dólares y traído a algún museo europeo. En este caso, igualmente que cuando pretendemos trabajar con grupos o con colectivos del Estado español, la cuestión es primero una cuestión de procedimiento, a la vez que una cuestión política y ética. Cómo nos interactuamos, qué es lo que buscamos y también qué es lo que buscan los demás de nosotros. Y permitir que la negociación sea lo más equilibrada posible. Todo esto son, os pongo estos dos ejemplos porque son mecanismos que ya estamos poniendo en marcha, cuyos problemas pero también cuyas posibilidades, por una parte son esperanzadoras, pero por otra parte nos hacen ser enormemente cautos. En cualquier caso, yo creo que de la experiencia se pueden derivar muchas enseñanzas. En otro aspecto también, por ejemplo, el de cómo introducir la crítica institucional dentro de un museo como el Reina Sofía. Tal vez se puede hacer en el MACBA porque su trama institucional era suficientemente difusa como para que nadie cogiera el teléfono y nos llamara al orden. Sin embargo, nosotros tenemos un ministro en la mente, interiorizado, que tememos que en cualquier momento nos llame y nos ponga firmes. Es una situación paranoica que debemos controlar, pero que también tenemos que aceptar. Por ejemplo, hace poco Dora García, la artista Dora García, hizo un proyecto con el Departamento de Educación relacionado con la denuncia por el cierre de un instituto público en Madrid. Ahí jugamos estratégicamente, porque aunque la crítica era, radical, nos dimos cuenta que el Ministerio no nos iba a llamar la atención porque a quien estábamos criticando era la Comunidad de Madrid. Otra cosa hubiera sido si hubiéramos estado criticando al Ministerio, como pretendemos hacer próximamente.